Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. Hoy vamos a continuar la lectura sistemática de la Biblia y hemos llegado al día 115 leyendo la Biblia en un año. Un video que debe salir el 25 de abril del año 2026, algunos lo verán después. Y nos corresponde los capítulos 22 y 23 del segundo libro de Reyes. Y nos habíamos quedado con el reino de Judá porque el reino de Israel ya había desaparecido. Recordemos, mis hermanos, que Israel una vez llegó a ser una sola nación y después se dividió, Israel al norte y Judá en el sur. Israel tenía por capital a Samaria y vamos entendiendo por qué judíos y samaritanos en el tiempo de Cristo no se trataba. La capital de Israel en el norte era Samaria, la capital de Judá en el sur era Jerusalén. En Jerusalén estaba el templo. Todos los reyes de Israel fueron malos. El primer rey fue Jeroboam, uno que conoció a Salomón en persona. Y el último fue Oseas. No Oseas el profeta, un hombre que se llamaba Oseas y llegó a ser rey de Israel. Todos esos reyes en Israel del norte fueron de diferentes genealogías. Algunos pertenecían a la misma familia, pero en las generaciones sucesivas se fueron cambiando. Otra cosa que vale la pena recalcar es que quienes acabaron con el reino de Israel en el norte fueron los asirios. Asiria tenía por capital a Nínive y Nínive había recibido años atrás al profeta Jonás y hasta el rey se arrepintió. Pero los reyes fueron cambiando. Mira, hemos visto varios reyes en Nínive. Pul, Tiglat-Pileser, Salmanasar y estaba también Hazael. Hazael también fue rey de Asiria y Ben-Hadad, si no me equivoco, sí, Ben-Hadad. Y entre otros, una cantidad de reyes que valdría la pena tomar tiempo para estudiar a los reyes de Asiria. Algunos reyes de Asiria se relacionaron con Israel para bien, otros para mal, y a la final fueron los asirios quienes deportaron a los israelitas a otros territorios y se trajeron personas de otros territorios a Israel, y la raza se mezcló la cultura, se mezcló la religión. Por otro lado, los judíos mantenían la monarquía con los hijos de David, la descendencia de David, a excepción de Atalía, que usurpó el trono durante 7 años. Hubo reyes en Judá que fueron buenos. Pudiéramos mencionar a Asa, imperfecto pero bueno. A Josafat, imperfecto pero bueno. En algunos casos vimos reyes malos como Acaz o reyes dignos de admirar como Ezequías. Y nos habíamos quedado con un rey despiadado llamado Manasés, que aunque el libro de los reyes no habla de su arrepentimiento ni de su conversión, sí sabemos por el libro de Crónicas que Manasés fue un hombre que en un momento precario de su vida clamó a Dios y se arrepintió de todo lo que había hecho. Sin embargo, las consecuencias quedaron. Y cuando lleguemos a Crónicas analizaremos con más detalle la vida de Manasés. Manasés tuvo un hijo llamado Josías. Y Josías era un niño profético. ¿Por qué profético? Porque hubo un profeta cuyo nombre desconocemos, que lamentablemente murió de una manera muy triste. Había advertido a Jeroboam en el norte que un Josías, que Dios levantaría un hombre llamado Josías, que haría una reforma, una purificación y que destrozaría ese sistema de adoración fallido que Jeroboam había instituido, porque Jeroboam había puesto unos becerros ahí de adoración y un altar. Bueno, pasó el tiempo y Josías nació. Es el único Josías de la historia, por lo menos lo que conocemos aquí como dentro de la lectura de los reyes, el único Josías, que al igual que Joás, empezó a reinar siendo un niño. Joás comenzó a reinar a los 7 años. ¿A qué edad comenzó a reinar Josías? Eso lo vamos a ver en la lectura de hoy, así que les invito a abrir sus Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 1. Cuando Josías comenzó a reinar tenía 8 años, un año más que Joás. Mira, bonito nombre para un niño, ¿no?
Josías. Joás, Josías, un bonito nombre. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Recordemos que el padre de Josías era Manasés, el abuelo de Josías era Ezequías y el bisabuelo de Josías era Acaz. Acaz malo, Ezequías bueno. Manasés malo, pero después se dejó transformar. Y ahora tenemos a un Josías que hace lo recto, siendo un niño, hace lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años, ya siendo un adulto, el rey Josías envió al rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Masulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes a los guardianes de la puerta. Voy a leer otra vez el versículo número 3, porque a los 18 años el rey Josías, cuando ya tenía los 18 años, envió el rey a Safán. Safán era una persona de ahí mismo de Judá. El rey envió a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, lo envió a la casa de Jehová diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías, ya sabemos quién es el sumo sacerdote en el tiempo de Josías, era Hilcías, y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en las manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Yo quiero que ustedes vean algunas similitudes, o recordemos algunas similitudes entre Josías y Joás. Algunas similitudes. Tanto Josías como Joás primero, ¿sí? Joás reinó primero que Josías. Reinaron ambos siendo niños. Josías tenía 8, Joás tenía 7. Una de las primeras cosas que se menciona de la obra tanto de Joás como de Josías es las reparaciones de la casa del Señor, del templo. Las reparaciones del templo. En el caso de Joás vimos que había mucha negligencia por parte de los sacerdotes y Joás les reclama a los sacerdotes: ¿por qué no han hecho la reparación? Si ustedes se han demorado tanto, agarren el dinero y désenlo a otras personas, pero que hagan la obra. Joás hace esto y Josías repite un poco la historia de Joás. Busquen el dinero y entreguen ese dinero a los que hacen la obra para reparar las grietas de las casas. Ese dinero debía ser entregado a carpinteros, a maestros y a albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Otra similitud era la actitud de los trabajadores. A los maestros de construcción en el tiempo de Joás no se le pedía cuenta de nada porque lo hacían fielmente. Eran íntegros en el uso de los recursos, no malversaban los fondos y se veía la obra. En el tiempo de Joás sucede lo mismo. Se habla de que ellos procedían con honradez. Así que si algún día tenemos que hacer una tarea en comparación de Joás con Josías, ya sabemos más o menos esas similitudes que encontramos en ambos reyes y en las personas que estaban con él. Ahora, cuán importante es, mis queridos hermanos, cuán importante es que nosotros tengamos un lugar adecuado donde nos reunamos para adorar al Señor. Y yo he dicho una y otra vez, y lo voy a confirmar, no podemos comparar el lugar de reunión con el templo. El templo de Jerusalén, que en algún momento llegó a ser una tienda construida por Moisés, bueno, por Moisés no, en el tiempo de Moisés.
en el tiempo de Moisés, por 2 diseñadores. Si no me equivoco, ustedes me van a corregir porque son nombres que a veces se nos olvidan. Belial y bueno, no recuerdo sus nombres. Los 2 diseñadores. Pero yo sé que ustedes sí lo recuerdan y los van a escribir aquí. Pero creo que es así. Aholiab y Bezalel. Ah, ya me estoy acordando. Bezalel y Aholiab. La mente tiene la información guardada, solamente que no la ejercitamos. Bezalel y Aholiab fueron los 2 diseñadores que se encargaron de la construcción del templo, del santuario, en el tiempo de Moisés. La construcción del templo en el tiempo de Salomón fue elaborada mayormente por los sidonios. Y las reparaciones en el tiempo de Joás se contrató a personas que sabían del trabajo de la carpintería, de la albañilería, de todo el trabajo metálico para que el templo estuviese bien. En el tiempo de Josías, lo mismo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que aunque no podemos comparar los lugares de reunión con el templo, porque en el templo se prefiguraba el plan de salvación y apuntaba hacia la obra del Mesías en el santuario celestial, debemos tener un lugar adecuado para la adoración, para que no solamente la presencia de Dios nos acompañe, porque Dios puede estar incluso debajo del árbol donde nos podamos reunir, sino para que nosotros nos sintamos bien, cómodos y agradables en un lugar donde podamos seguir visitando. Porque si tú vas a un lugar que es físicamente desagradable, aunque se hagan buenas cosas, tu mente se va a dispersar hacia lo que está deteriorado en lugar de concentrarte, porque son distractores. A veces el desorden, la bulla, la irreverencia, la falta incluso de una comodidad básica son distractores. Si no hay buen sonido, hay una distracción. Si no hay un lugar adecuado donde sentarse, si el ambiente no es propicio, las personas no van a estar más de 3-4 horas cómodas y seguramente lo van a pensar para volver a ir, y si van, pues lo hacen simplemente porque tienen un compromiso espiritual, pero no se van a sentir cómodas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No estoy justificando, pero tampoco estoy apoyando el hecho de que haya un descuido. O sea, no voy a justificar el hecho de que hay personas que no quieran asistir por la falta de comodidad, pero tampoco voy a apoyar la negligencia con respecto a por lo menos lo básico que se requiere para que las personas puedan estar 4, 5, 6 horas, las horas que requieran estar en un lugar de reunión. ¿Okay? Y si el lugar es adecuado, tiene buena iluminación, tiene un buen sonido, tiene asientos agradables y por supuesto el respeto y la reverencia, las personas van a querer regresar porque se van a sentir en un lugar agradable, sabiendo de que la presencia del Señor les acompaña. Si nos toca reunirnos en una casa humilde, si nos toca reunirnos debajo de un árbol, si nos toca reunirnos en un lugar con bajos recursos, lo hacemos con todo el corazón, pero deseando que las cosas mejoren. No podemos ser negligentes. Si no somos negligentes con nuestra casa, que queremos tener la comodidad de nuestra casa. Ok, hemos tenido momentos de precariedad, hermanos, pero si están los recursos hay que saber utilizarlos con sabiduría. Bueno, fue lo que Josías quiso hacer. Utilicen los recursos para que la casa del Señor esté adecuada. Entonces dijo, y fíjense hasta dónde puede llegar un desorden y un descuido. Dijo el sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. ¿Cómo? Ya va. ¿Que encontraste el libro de la ley cuando comenzaron a hacer las reparaciones? ¿Lo encontraste? O sea, ¿hasta qué punto de desorden había dentro del santuario, del templo? Un templo que solamente tenía objetos que representaban el plan de salvación. ¿Hasta qué punto pudo haber un desorden y una cantidad de cosas guardadas o escombros o lo que haya sido que tenían perdido el rollo de la ley de Dios? Tenían perdido los libros de Moisés, perdidos los textos sagrados. Entonces, ¿cómo se orientaban? ¿Dónde estaba la revelación escrita? ¿Cómo es que hemos encontrado el libro de la ley en la casa de Jehová? ¿Qué leían antes? Repetían las historias de memoria.
Pero ¿y los textos sagrados? Mira, a uno se le puede perder hasta la llave en el mismo cuarto de la casa. Y uno dice, pero si yo lo dejé aquí, se te pierde, a veces dejas el celular mal puesto, a veces se te pierden las medias, se te desaparece un zapato, el objeto de peinarse, ciertas cosas se pueden perder en la casa. Y las vienes a conseguir cuando menos las buscas. Se te pierde dinero, una moneda, se te cae por ahí un billete. Ay, mira, conseguí esto. Tenía tiempo que no lo había visto. Pero de ahí a que se te pierda el rollo de la ley de Dios, es como que si a uno se le perdiera la Biblia. Y yo te digo una cosa, yo he perdido Biblias. La he perdido porque yo, cuando era más joven, pues siempre llevaba un libro en la mano, una Biblia en la mano, y de repente me da cuenta y bueno, ¿y dónde la dejé? Y perdí varias así, varios libros, varias cosas he perdido así. Pero una cosa es que se te pierde en el momento y te des cuenta al momento, pero que tú digas, oye, tengo como 2, 3 semanas que no veo la Biblia, ¿dónde estará? Y bueno, pero tú no la estudias todos los días. Si la leyeras todos los días, las Biblias que yo he perdido es porque me las he llevado a otros lugares. Y al día siguiente me doy cuenta, ¡ay! Pero de ahí a decir que se te perdió la Biblia 3, 4, 5 semanas y que no sabes dónde está. Y dices, bueno, ¿y cuándo fue la última vez que la leíste? ¿Cuándo fue la última vez que esta gente leyó el rollo de la ley de Dios? Que la encontraron por ahí en medio de los escombros. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó, sorprendido del contenido de lo que allí estaba. Y estamos hablando del templo de los sacerdotes y estamos hablando de Judá. No estamos hablando de cananeos, estamos hablando de judíos que están a cargo del santuario. Entonces llega Hilcías y dice, oye, textos sagrados. Viniendo luego el sacerdote Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Ok, da el informe. Muy bien, se está haciendo el trabajo. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Hermanos, para quienes hemos venido llevando la lectura sistemática, cuando se establecieron los reyes en Israel, comenzando con Saúl, uno de los deberes del rey era leer los textos sagrados, una copia de los textos sagrados. Los escribas se encargaban de transcribir los textos, por eso eran escribas. Porque los textos se deterioraban como se deterioran las Biblias. Yo tengo una Biblia, hermano, que a veces a mí me da pena mostrarla porque está toda deteriorada. Y la he mandado a encuadernar cantidad de veces y se me vuelve a deteriorar del uso que a veces le damos. Que va a llegar un punto en que ya no voy a poder seguir utilizándola porque se me va a deteriorar demasiado. Bueno, los textos antiguos también se deterioraban, se desgastaban, se rompían por el uso. Y habían algunos materiales, principalmente el material con que se escribía en aquel entonces era o tablillas de arcilla o tablillas de madera, o en sumo caso tener un rollo implicaba que era de papiro. Y el papiro se elaboraba con cortezas de una planta que se llamaba así, papiro. Ya después, con el tiempo, salió el pergamino, que viene de Pérgamo, que era con cueros de animales y eran un poco más resistentes. Pero este papiro se deterioraba muy rápido y en algunos casos lo que hacían era transcribir la información de un documento a otro para que el texto estuviese nuevo, y los textos viejos los enrollaban, los guardaban en recipientes de barro y en algunos casos quedaban allí por muchos años, en algunos casos los enterraban para que el texto no fuese profanado. Tener a veces la Biblia deteriorada es la demostración de un uso bastante continuo, pero no es de buen respeto, no es una muestra de imagen agradable tener una Biblia pública totalmente deteriorada. Sé que se le ha dado uso,
Pero oye, es el texto sagrado. Así como tú no te atreverías a ir a un lugar público con los zapatos rotos, así no deberíamos tampoco presentarnos en público con la Biblia toda rota. Yo tengo mi Biblia ahí toda desbaratada. Bueno, desgastada. Pero también tengo una que se utiliza en público para que no se dé una mala impresión de que el texto está todo raído. Sí, está bien, se le ha dado uso, pero no lo presentes así en público. ¿Qué pasa? Aquí pudiéramos nosotros pensar que encontraron un texto antiguo y la idea era que cada rey que se sentara en el trono tenía que tener una copia nueva del texto sagrado. Ahora, ¿por qué Josías, por la manera como él rasga sus vestidos, que es una muestra de indignidad, por qué Josías no tenía una copia del texto sagrado? Porque seguramente su papá Manasés tampoco, y no le interesaba. No le interesaba porque Manasés inicialmente era idólatra. Y si Manasés no tenía una copia, quién sabe si Ezequías tenía una copia. Y quién sabe, y lo dudo, que Acaz tuviera una copia. Y así sucesivamente los reyes anteriores. Porque se descuidó, muchos reyes descuidaron su vida espiritual. Lo irónico, lo realmente impresionante es que hoy en día nosotros descuidemos nuestra vida espiritual teniendo tanta luz. Y puede ser que esté pasando, que estemos descuidando la lectura de la Biblia. Cuando Josías le leen lo que estaba escrito, él rasga sus vestiduras, porque se entera de cosas que él no sabía que eran la verdad presente. Él no sabía las informaciones, era ignorante de muchas cosas. Y aquí hay una lección para ti y para mí. Es muy probable que nosotros seamos ignorantes de muchas enseñanzas que el Señor dejó a través de su palabra. ¿Y por qué somos ignorantes? Algunos porque tienen poco tiempo. Otros porque le han enseñado que los textos del Antiguo Testamento ya no son necesarios para nuestra vida. Y si a ti te dicen que algo no es necesario, pues no le prestas atención. Pero aquí lo estamos leyendo. Y aquí estamos descubriendo que la situación en el tiempo de Josías no es muy diferente a la nuestra. Hoy puede ser que estemos desenterrando verdades que siempre han estado allí. Los textos sagrados siempre estuvieron en el templo, pero la gente no sabía. El rey estaba allí y los textos también, pero el rey era ignorante de los textos. El rey ahora escucha y lee la palabra del Señor, se indigna, rompe sus vestiduras en señal de indignidad y dice el versículo número 2 que luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Adbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. Nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. ¿Cómo es posible que los que estuvieron antes de Josías no hayan descubierto las palabras que estaban allí? O no las quisieron escuchar, o las ignoraron. Pero allí estaban los textos sagrados. Entonces Josías se siente triste y dice: vayan a consultar al Señor. ¿Cómo es posible que nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que fue escrito? Y lo que era normal ya en Judá, se descubrió que no era correcto. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Adbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda. Tenemos profetisa, hermano, tenemos mujer con don profético. Y no es la primera mujer con don profético. Subrayenlo porque se nos olvida que hubo una mujer que fue profetisa. Y antes de Hulda había otra mujer también profetisa, llamada Débora. Por lo menos tenemos dos referencias a mujeres profetisas en la Escritura. Y cuando estemos en el Nuevo Testamento, veremos a las hijas de Felipe, que eran varias, que también eran profetisas. ¿Dios puede impartir el don profético a las mujeres? La evidencia textual está allí. Hulda la profetisa. ¿Quién era el hombre profeta en aquel entonces? Isaías ya había muerto, porque Isaías se cree que lo mató Manasés. Entonces, en ausencia de Isaías, tenemos a Hulda la profetisa.
el rol de la mujer dentro de la escritura. De eso tendremos que hablar cuando lleguemos a las clases de discipulado, hablar sobre el rol de la mujer. Yo había mencionado con respecto a Jezabel, que Jezabel asumía roles políticos y espirituales en Israel del Norte, pero Jezabel no era israelita, Jezabel era una bruja. Y yo utilicé el término empoderada porque ella asumía responsabilidades que no le correspondían. Hulda no es que esté asumiendo responsabilidades que no le correspondan. Hulda fue llamada a ejercer el don profético, porque si ella no fuera llamada a ejercer el don profético, el rey no la consulta. Había dado suficiente testimonio como para tener credibilidad del don que Dios le había impartido. Y se dice que era una mujer casada porque era mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arjaz, guarda de las vestiduras. O sea que pudiéramos pensar que si era guarda de las vestiduras sagradas, era un levita, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. ¿Y de qué trataba el texto? Pues de las bendiciones y de las maldiciones que pronunció Moisés con el pueblo de Israel antes de la muerte de Moisés, antes del cruce del río Jordán. Las bendiciones y las maldiciones, eso lo vimos en el libro de Deuteronomio. Ahora, esas maldiciones ya habían estado cayendo, solamente que el pueblo dio muchas cosas como normales. Hermanos, nosotros podemos ser ignorantes de las revelaciones del Señor, aunque las revelaciones estén allí, pero las consecuencias van a venir. Así seamos ignorantes. Y tenemos que asumirla. En el momento que se está grabando este video, en el momento, y yo sé que a algunos a veces les parece incómodo, pero yo lo voy a decir porque creo que es parte de la verdad presente, no es toda la verdad presente, es parte de la verdad presente. El hecho de que hoy, al ser sábado, es viernes en la noche, pero ya es sábado, en el momento que estoy grabando, pues este video debe salir en sábado. Hoy muchos hermanos ignoran que el sábado es el día que el Señor santificó en la creación. Y lo más cumbre es que se molestan. O sea, yo entiendo que haya personas que lo ignoren, pero de allí a molestarse por hacer referencia al Shabbat, tenemos un problema. Es como que si yo me molestara porque, no sé, mi jefe me pague el doble de lo que he trabajado. No me lo merezco. Pero si me lo dan, yo lo agarro. Nosotros no nos merecemos nada de parte de Dios, pero Dios nos está regalando un tiempo, nos está regalando la vida y nos está regalando un descanso. No, hermano, es que yo descanso en Cristo. Ok, tú descansas en Cristo, perfecto. ¿Y qué te dijo Cristo en su palabra? Si me amáis, guardar mis mandamientos. Pero tú verdaderamente de forma física estás descansando. No necesitas descanso. Entonces no duermas de noche. A ver qué te va a pasar. Entonces no intentemos justificar nuestra desobediencia. ¿Qué pasa aquí? Que Josías se está enterando de algo que él no sabía, pero que era una verdad. Tú puedes que te estés enterando. Mi pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Vas a reaccionar reflexivamente como Josías? ¿O vas a reaccionar desinteresadamente como el resto de los reyes de Judá antes de Josías? ¿Cómo vas a reaccionar ante una luz que está a nuestro alcance? Hay otras luces. Jesucristo es Dios. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Jesucristo vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esas son verdades que están en la Escritura. Esas son innegables. Pero lo que marca la diferencia no es tanto lo que está escrito, porque escrito está. Lo que marca la diferencia es cómo yo reacciono ante ese mensaje. ¿Le presto atención y reflexiono, o muestro indiferencia y me hago de la vista gorda como que si eso no existiera? Pero así te hagas de la vista gorda como que eso no existiera, eso está allí.
Allí está la revelación. Entonces Hulda le manda a decir a Josías, mira, las consecuencias van a venir. No, Hulda, pero yo era ignorante, sí, pero es la realidad. Como queriendo decir, necesitamos una reforma. Necesitamos un cambio ya. Por cuanto me dejaron a mí, dice el Señor, quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oíste la palabra del libro, es decir, prestate atención, no estás ignorándolo, no te estás haciendo el indiferente, y tu corazón se ha entristecido, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra los moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, es decir, te indignaste por la actitud de tus padres antes que tú, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. ¿Cómo reaccionó Josías? Con arrepentimiento, con dolor. Él podía decir, yo no sabía nada. No, yo no sabía nada, yo era ignorante, y era verdad. Pero él reaccionó porque dijo, ¿cómo es posible que los que estaban antes de mí no me dijeron esto? ¿Cómo es posible que he vivido tantos años en la ignorancia? ¿Será que no puede estar pasando lo mismo el día de hoy en nuestras iglesias? Que tengamos tantos años en la fe y seamos ignorantes de algunas revelaciones que están en la Biblia. No voy a decir de todas, porque creo que hay una base, pero quizás estamos ignorando otras cosas. Y por eso estamos aquí estudiando. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado al sepulcro en paz. Tranquilo, Josías, que sé que vas a experimentar un cambio, un reavivamiento en tu vida y vas a descansar en paz. Ahora, ¿fue Josías perfecto? No. De hecho, Josías murió antes de tiempo. Josías se metió en un problema sin querer y murió antes de tiempo. Pero no fue un problema espiritual, fue un problema más bien gubernamental. Vamos a ver más adelante cómo muere Josías. Y serás llevado al sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron la respuesta, dieron al rey la respuesta. Ahora, ¿qué estaba determinado sobre Judá? Lo mismo que le sucedió a Israel en el norte, le iba a suceder a Judá en el sur. Iban a ser deportados. Y sabemos que eso se cumplió porque está registrado en Ezequiel, en Jeremías y en el libro de Daniel. Capítulo número 23 para terminar este video por el día correspondiente. Dice el versículo número 1, entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Jehová y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y que guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, es decir, con sinceridad y con toda su alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Tal cual es el líder, así son sus seguidores. Si el rey buscó reforma, el pueblo iba a aceptar la reforma. La razón por la cual el pueblo de Israel se desvió fue a causa de los reyes malos que se sentaron en el trono, tanto en Judá como en Israel. Y la razón por la cual hoy muchas iglesias ignoran las revelaciones que el Señor tiene escritas desde hace muchos años y que las tenemos en nuestras casas, en nuestras manos, en la Biblia, la razón por la cual somos ignorantes de eso es porque nuestros líderes no se han dado la tarea de decirnos las cosas. Más bien han intentado justificarla y repetir la justificación de la desobediencia diciéndole, no, lo que pasa es que eso era para Israel. Si tú guardas el Shabbat tienes que circuncidarte. ¿Y dónde dice la Biblia que para guardar el Shabbat hay que estar circuncidado?
Si el primer Shabbat que se guardó en la historia del planeta Tierra lo guardó Adán y Adán no estaba circuncidado. La circuncisión vino después del pecado, el Shabbat vino antes del pecado. ¿Por qué no nos dicen eso? ¿Por qué no nos lo dicen? Yo quisiera preguntarle a los líderes de las iglesias, ¿por qué no nos dicen eso? ¿Qué está pasando? Tal cual es el líder, así es su congregación. Si Josías dijo, vamos a hacer reforma, el pueblo dijo, vamos a hacer reforma. Si Josías hubiese sido indiferente, el pueblo es indiferente. Las personas tenían que hacer todo lo que el rey dijese. No, cada quien es independiente. Pero oye, si hay una buena iniciativa por parte del rey, ¿por qué rechazarla? Si el rey es perverso, ¿tengo yo que ser perverso? No necesariamente. Mis líderes no quieren un reavivamiento espiritual y una obediencia a los mandamientos. Si ellos no lo hacen, lo hago yo. Lo hago yo, lo vivo yo, porque a la final soy yo el que le tiene que rendir cuenta al Señor. Enséñalo tú en tu casa, con tus hijos, vívelo con tu familia, no esperes que otro vaya a decirte las cosas. Hermano, pero es que en el tiempo antiguo era la matanza de los corderos, sí es verdad, pero los corderos eran símbolo de Cristo. Al ya no haber necesidad de más sacrificio, porque el sacrificio fue una sola vez y para siempre, ya no es necesario seguir matando corderos. Pero eso no tiene nada que ver con el Shabbat ni con los mandamientos del Señor, porque tanto el cuarto mandamiento como el séptimo, el octavo, el segundo, el décimo, todos están al mismo nivel y son de igual de importantes. Porque así como hay un mandamiento que dice no matarás, ni no robarás, ni dirás falso testimonio, también hay un mandamiento que dice no hagas imágenes y acuérdate del Shabbat para santificarlo. O no, o estoy yo equivocado, o estoy yo exagerando, mis hermanos. ¿Estoy yo exagerando? Bueno, si tú crees que yo estoy exagerando, yo respeto tu posición, mas no la voy a compartir jamás, porque creo que hay un escrito está. Y a la final, pues, tenemos que, según la conciencia, seguir los designios de esa conciencia a la luz de una revelación. Y aquí está la revelación. El rey se propuso a guardar los mandamientos de todo corazón. Yo no lo voy a hacer por obligación, lo hago de corazón. Obligado nada, hermano. Obligado nada. Ni siquiera un matrimonio se vive bien obligado. Todo tiene que salir del corazón. El que no lo quiera hacer es libre de no hacerlo, pero no quiere decir que porque la mayoría no lo haga, están en lo correcto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes del segundo orden a que guardasen la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían hecho para Baal. ¿Cómo es posible que había utensilios para Baal en el templo de Jehová? ¿Cómo es posible? O sea, ¿usted le ve lógica a eso, mi hermano? Que haya objetos hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército del cielo, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. ¿Cómo es posible que hubiese objetos de adoración a Baal en el templo? No quiero indagar nada porque yo no estoy donde ustedes están, pero cuidado, y si no hay cosas que no tienen nada que ver con nuestra fe en el lugar donde nos reunimos. En estos días me escribió un hermano de México. Me dijo, mira, mis padres no son cristianos, pero no sé, me incomoda. En México hacen una fiesta que se llama el Día de los Muertos y gente tiene calaveras en su casa. Hasta se disfrazan de calaveras y se tatúan calaveras. Y un hermano me decía, ¿y qué hago yo con esto? Yo, bueno, mientras tú no participes de eso, o sea, y mientras vivas en la casa de tus padres, podrás estar al límite, pero no tienes que participar de lo que ellos hacen. Hay cosas que nosotros tenemos que decir con prudencia, pero que quizás necesiten un cambio dentro de nuestras estructuras eclesiásticas. Cuando tengas tu propia casa, que ya no vivas con tus padres, porque, bueno, tú puedes hablar con ellos, pero si tus padres no te van a escuchar, no puedes hacer mucho. Cuando vivas en tu propia casa, no tengas nada de eso. A veces, en la actualidad, a veces hay cosas que se nos escapan de las manos, pero tenemos que demostrar que no tenemos ningún tipo de interés con esas cosas.
Pero una cosa es lo que vivimos en nuestra casa, donde tenemos ciertas limitantes, y otra cosa es que en el templo se esté propiciando cosas inadecuadas. Pues, digo yo, no sé. ¿Cómo qué? No sé, no se me viene ahorita nada a la mente. De repente lo que más se me puede venir a la mente es los ritmos esos que utilizamos para la adoración, ¿no? Yo no estaría jamás de acuerdo que en la adoración se escuche ni vallenato, ni reggaetón, ni salsa, ni merengue, ni nada de esas cosas. Porque son ritmos que no tienen nada que ver con la adoración. Entonces, ¿qué tocamos? No sé, un ritmo sacro, algo diferente que no tenga nada que ver con los ritmos que la gente utiliza normalmente para las fiestas. Bueno, por mencionar algo. Y quitó a los sacerdotes idólatras. Es que había sacerdotes idólatras. Quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco. Los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Libra, Virgo, Capricornio. Esta gente había corrompido el santuario, hermanos. Y todo el ejército del cielo, imagínate. Y eran los sacerdotes, ¿no? Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica. No hace falta ni profundizar en eso. Lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en las cuales tejían las mujeres tiendas para Aserá. E hizo venir a todos los sacerdotes de la ciudad de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Berseba. Esos lugares altos nunca debieron haber existido. Esos lugares altos están desde antes de Salomón. Y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo, profanó, porque todo eso estaba mal y había que quitarlo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom. Hermano, este versículo hay que subrayarlo. Hay que subrayarlo para entender el tema del infierno que aparece en los 4 evangelios. Este versículo es clave. El valle de los hijos de Hinnom. ¿Qué hacían en el valle de los hijos de Hinnom? Allí pasaban a sus hijos por el fuego a Moloc. Por el fuego. El valle de Hinnom siempre había fuego. Era un lugar literal. El valle de Hinnom es lo que las personas llegaron a conocer como el infierno en los tiempos del Nuevo Testamento. Era un lugar real. Eso existe el día de hoy. Hay una hermana que está en Israel. Yo no le he preguntado si alguna vez ha ido allá al valle de Hinnom. Pero es un lugar que existe en la vida real, hermano. Eso está allí, eso es literal. El valle de Hinnom. La gente lo llamaba el infierno. Todavía lo llaman así. Porque hubo un grupo de personas que creía que en realidad había un lugar de tormento en un lugar místico. ¿Qué hacían en el valle de Hinnom? Pasaban a sus hijos por el fuego. ¿Y quién era uno de los que iba para allá? Pues el mismo papá de Josías, Manasés, y su bisabuelo, Acaz. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natat-Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. O sea, una reforma total, una reforma incluso hasta más profunda que la que hizo Ezequías. Se decía que Josías era la esperanza de Israel y era como un tipo de Mesías. Un tipo, no era el Mesías, pero como un tipo de Mesías por toda la reforma que había hecho. Derribó, versículo 12. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la casa de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés,
en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret. Recuerden que Salomón también propició la idolatría. Eso lo vimos en lecturas anteriores. Ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y estaban allí todos esos años desde el tiempo de Salomón. Ni siquiera Ezequías hizo esa reforma. Y hizo cambios, pero mira, Josías está haciendo una reforma mucho más grande. Si bien sacamos grandes lecciones del tiempo de Ezequías y pusimos a Ezequías como un ejemplo para los cristianos del siglo XXI, yo creo que Josías da un paso más adelante. Quiere decir que podemos hacer muchas cosas más de lo que otros han hecho en el pasado por el bienestar de la obra de Dios. Quebró las estatuas y derribó las imágenes de Aserá y llenó el lugar de ellos de huesos de hombre. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat. Y aquí se cumple la profecía de Josías que se pronunció en el tiempo de este rey, Jeroboam. El que hizo pecar a Israel, aquel lugar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Aserá. Se cumplió la profecía de Josías por toda esta reforma, o la profecía que trataba de Josías. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, el altar de Jeroboam, conforme a la palabra de Jehová que había hablado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas palabras que tú has hecho sobre el altar de Betel. O sea, Josías preguntó por un sepulcro que había por allí, porque Josías estaba sacando los huesos de los sepulcros para quemar esos huesos en los altares idolátricos, para profanar los altares idolátricos, para destruirlos. Y cuando descubrió la tumba del profeta, cuyo nombre no sabemos, dijeron: no, es el varón de Dios que había profetizado. Ah, sí sabían, ustedes sabían. ¿Y cómo se enteraron de eso? Ah, no, porque estaba escrito. Nos habíamos enterado hace poco que estaba escrito. ¿Qué hizo Josías con el sepulcro de aquel varón de Dios? Dice el versículo 18: dejadlo, ninguno mueva sus huesos, déjenlo allí. Y ahí fue donde le dijeron: mira, la profecía habla de ti, menciona tu nombre. Y Josías se enteró de eso cuando empezó a leer los textos. Se enteró que había un texto tardío, por supuesto, porque fue mucho después de Moisés. Un texto tardío en el tiempo de Jeroboam, tiempo después de la muerte de Salomón, que hablaba de Josías. Entonces dejen allí, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. El profeta el sinvergüenza que lo engañó, también lo dejaron allí. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en la ciudad de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos por sinvergüenzas que allí estaban, y quemó sobre ellos los huesos de hombre y volvió a Jerusalén. Entonces, oye, pero si estos sacerdotes estaban actuando quizás en la ignorancia, ¿estos sacerdotes de verdad eran ignorantes? Supongamos que sí. Supongamos que estos sacerdotes eran ignorantes igual que Josías. ¿Por qué tendría Josías que matar a esos sacerdotes si estaban en la ignorancia? Supongamos. Ok, yo fui ignorante, ustedes también. Yo voy a hacer reforma. ¿Ustedes quieren hacer reforma? ¿Ustedes quieren cambio? Y para mí, esta es una opinión mía, y creo que en cierto sentido el Señor nos habla. Para mí, estos sacerdotes no querían reforma. Para mí, estos sacerdotes estaban molestos con Josías porque les había quitado el trabajo. Ah, ustedes no quieren reforma, ustedes quieren seguir adorando en los lugares altos. Ustedes quieren seguir desviando al pueblo.
¿Ustedes quieren seguir profanando el templo de Jehová? Ok, váyanse con ellos, pues. Los altares ya no existen. Entonces ustedes ya no tienen razón para seguir existiendo. Eso es lo que yo pienso que hizo Josías. Porque ¿qué razón tendría Josías de matarlo si él también estaba en la ignorancia igual que ellos? Para mí, ellos no quisieron la reforma de Josías y por eso Josías los decidió erradicar. ¿Que es demasiado agresivo? Bueno, pero en lugar, si los hubiese dejado vivos, y yo no estoy justificando las acciones de Josías, estoy tratando de entenderlas. Si lo hubiese dejado vivo, estas personas hubiesen destruido la vida espiritual de otras personas. Mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombre y volvió a Jerusalén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro del pacto. Imagínate que habían dejado de hacer la Pascua. No había sido hecha la Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban en Israel, hermano. Esto es injustificable. Te lo digo de verdad, esto es injustificable. No se había hecho la Pascua desde el tiempo de los jueces que gobernaban en Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, ni en los reyes de Judá, y en los tiempos de David, y en los tiempos de Salomón. ¿Qué pasa? Que descubrimos que como se habían robado el arca, y el arca no estaba en el santuario, eso fue motivo para no hacer la Pascua. Ni para hacer el Yom Kippur, ni para hacer el Sukkot, ni para hacer el Pentecostés. Entonces, claro, como se acostumbraron a no hacerla porque el arca no estaba, el día que el arca llegó no hicieron nada. ¿Hubo un despertar en el tiempo de Salomón? Sí, hubo un despertar en el tiempo de Salomón. ¿Se hicieron sacrificios? Sí, pero se descuidaron los rituales. Solamente se hacían los rituales diarios. Pero los anuales se dejaron a un lado. Como hoy muchas cosas que están en la palabra del Señor, las hemos puesto a un lado. Quizás tendremos que volver a las sendas antiguas y reparar los portillos. Mire la situación de haber dejado la palabra a un lado. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. El mismo año que Josías se enteró de todo eso, hizo el reavivamiento. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Es que nada más haber tenido el texto sagrado perdido, ya eso era atroz. Pero bueno, gloria a Dios, se descubrió y no pasó más tiempo. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, ni siquiera el mismo Ezequías, imagínate. De toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo esto, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado, a pesar de que Manasés se había arrepentido. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual yo había dicho: mi nombre estará allí. Esto es una condenación contra Judá, hermanos. Por supuesto que los judíos fueron deportados y volvieron otra vez a Jerusalén. En el tiempo de Esdras, Nehemías, en el tiempo de Esther, en el tiempo de Ageo, en el tiempo de Zacarías, en el tiempo de Zorobabel y de Josué. Un sacerdote que se llamaba así, Josué. Las personas volvieron y restituyeron muchas cosas que se habían perdido, pero la deportación era inminente. Y al terminar el segundo libro de los reyes, veremos quiénes fueron esos últimos reyes de Judá durante la deportación que hizo Babilonia al pueblo judío. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria. Contra el rey de Asiria al río Éufrates. O sea, el rey de Egipto iba a ir hacia Siria, hacia el Éufrates, por allá. Y tenía que llegar hasta cierto punto cerca de las fronteras de Judá y de lo que llegó a ser Israel en el pasado. Pero ahora eso le pertenecía a Siria.
Y salió contra él el rey Josías. Pregunto, ¿qué tendría que hacer Josías en esa circunstancia? Primero preguntar. Pero se fue el rey Josías contra el faraón. Pero aquel, así que lo vio, lo mató en Megido. En los libros de Crónicas veremos cómo Necao le advierte a Josías que no tiene nada en contra de él. Pero Josías persistió, quizás se sintió amenazado porque iba a pasar cerca de sus territorios. Y terminó muriendo Josías en Megido. Megido no le pertenecía a Judá, le pertenecía a Israel del norte. Y en cierto sentido ya era territorio de Asiria. Megido. El nombre Megido será muy relevante en el libro de Apocalipsis, principalmente en lo que el texto sagrado menciona como la batalla del Armagedón. En esa batalla del Armagedón, nosotros vamos a ver a los reyes del oriente, que se les da paso cuando se seca el río Éufrates, y el río Éufrates se está mencionando acá. Algunos han interpretado erróneamente esa circunstancia pensando en las guerras actuales, cuando en realidad la única manera de entender la batalla del Armagedón es analizando tanto lo que sucedió en los tiempos de Elías en el Monte Carmelo, como lo que le sucedió a Josías en esta circunstancia. Las batallas se libraban en Megido, pero la batalla que el Señor logró a través de su profeta la ganó en el Monte del Carmelo. La batalla del Armagedón del Apocalipsis tiene más índole o se tiene que analizar desde el aspecto más espiritual y menos bélico. Porque Josías se fue a una batalla física donde no tenía que estar metido. La batalla que Josías tenía que librar era espiritual y la estaba logrando. Estaba logrando victorias. Cuando se descuidó por un momento lo espiritual y se fue a una guerra literal, terminó muriendo. Nosotros no tenemos, y lo dice el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Por lo tanto, vestidos de toda la armadura de Dios. Josías no tenía nada que hacer allí. Nada. Hay lugares donde nosotros no deberíamos estar. Porque el día en que vayamos, así seamos fieles al Señor en todos los aspectos de nuestra vida, si nos metemos donde no debemos estar, podemos terminar como Josías. Morir antes de tiempo. Incluso podemos experimentar una muerte espiritual, que no deberíamos experimentarla. Vestidos de toda la armadura de Dios. Termina este capítulo con los últimos versículos hasta el 37 diciendo: sus siervos lo pusieron en un carro, verso 30, y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que su padre había hecho. Y lo puso preso Faraón. Ahí está, Faraón tenía el dominio sobre Judá. Lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquín, hijo de Josías, o sea, el hermano de Joacás, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por Joacín. Esto de cambiar nombres no es nada nuevo, y esto lo vamos a ver también en la historia de Daniel, cuando Daniel lo dejan de llamar por su nombre natural para después llamarlo Belsasar. Bueno, a Eliaquín lo llamaban Joacim por orden del faraón, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y allí murió. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, y cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo al faraón Necao. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sabuda,
hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Qué triste que los hijos de Josías no crecieron con ese mismo auge de reforma. Murió la esperanza de Israel en ese tiempo que era Josías, y murió antes de tiempo por una imprudencia. ¿Qué aprendemos de todo esto, hermanos? Hoy podemos experimentar una reforma, hoy podemos experimentar un cambio. Si otros no lo hacen, yo lo hago, porque el Señor debe dirigir nuestra vida. Si dejamos que el Señor nos guíe, nuestra fe se fortalecerá y podremos vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Y yo deseo para ti hoy más que nunca que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.